Bueno, ahí está bien. Vale. Bueno, hemos hablado muchas veces ya que la práctica de la meditación es una práctica que tiene que ver con la consciencia, ¿no? Con el ejercicio o eh, la puesta en escena eh, en los términos más superlativos posibles de eso que denominamos consciencia, ¿no? Y que también la terminología clásica pues, se ha denominado tradicionalmente espíritu, ¿no? Espíritu, Purusha, etcétera, ¿no? La psicología profunda, por ejemplo, de la psicología analítica de Jung, se denomina psiquismo, en términos psicológicos, que no implican un reduccionismo, es decir, que no niegan, ¿no? O que no se oponen o no discuten o no entran en la cuestión de si ese sí mismo, ¿no? esa fuerza psíquica, ¿no? O esa realidad, o esa dinámica psíquica que la psicología analítica aprecia o advierte como arquetipo de la totalidad, como una disposición natural y, podríamos decir, instintiva en el sentido arquetípico, ¿no? No discute si esto tiene una dimensión metafísica, ¿no? Porque no es el campo de la psicología, pero lo que sí reconoce es que desde un punto de vista antropológico, en las diferentes culturas, las diferentes épocas, ¿no? La psique humana tiende a representar esta realidad que es denominada de distintas maneras y que tiene que ver con el ámbito del espíritu, ¿de acuerdo? Con lo que tradicionalmente se denomina el espíritu. A donde quiero ir a parar con esto es que si hoy en día tendemos a denominarlo por una cuestión de asepsia terminológica y lingüística y no sé cuánto, si tendemos a denominarlo consciencia, ¿no? Como por ejemplo en el mindfulness, ¿no? La, eh, la atención plena o digamos, la mente plena, etcétera, ¿no? La disposición atencional plena, etcétera. Aquí nos encontramos, desde mi punto de vista, con un cierto enredo a la hora de la verdad, ¿no? A la hora de entenderse con el asunto, ¿no? ¿Cuál es el enredo? Que entendemos por defecto el conciencia como control atencional, ¿no? Como intencionalidad, eh, control, ¿no? Control mental, podríamos decir así, ¿no? Por lo tanto, estaríamos dentro del campo del ámbito que podemos denominar también, siguiendo la ruta conceptual clásica también en el campo de la psicología, ¿no? Como el ámbito de lo consciente, ¿no? El ámbito de lo consciente es el ámbito que yo más o menos manejo, ¿no? Puedo manejar, donde hay un cierto control o un mayor control, una intencionalidad, etcétera, ¿no? Pero sabemos, cada vez se tiene más claro, ¿no? Que hay un ámbito que no es consciente y que no está sujeto al control consciente. No quiere decir que sea caótico, pero no está sujeto al control consciente. Y ese ámbito tradicional o esa dinámica tradicional, esa fuerza, al menos psíquica, ¿no? Que constatamos y que tradicionalmente se ha denominado espíritu, ¿eh? Y que podemos homologar, ¿no? Con el término de consciencia, es un ámbito que está más allá del campo de lo consciente, porque trasciende el yo, es algo trascendente, ¿no? Va más allá de la subjetividad yoica, ¿no? Del control. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no, da la impresión de que
cultivar la consciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cultivar la presencia, ¿no? O la no obstaculización de eso que denominamos senso estricto consciencia, esa facultad, ¿no? O esa capacidad, ¿no? Esa potencia, ¿no? Ese potencial para ver o para comprender, o esa inteligencia originaria, ¿no? Para apreciar, comprender, darse cuenta, etc. Esto, digamos, si lo entendemos como algo que yo manejo, yo controlo, etc., estamos en otro asunto. Eso no es la consciencia. ¿De acuerdo? Eso es una pretensión, digamos, una operación mental de autocontrol, pero eso no es la consciencia. La consciencia es una presencia. Y ahora voy a decir una cosa que va a resultar paradójica e incluso contradictoria, ¿no? Pero eso que denominamos consciencia, digamos, su epicentro o, ¿no? O su marco de funcionamiento no es, o sea, está más allá del campo de la consciencia, del control yoico, ¿no? Por lo tanto, está en el campo de lo que denominamos lo inconsciente, lo cual es paradójico, ¿no? Como la consciencia está digamos, en lo inconsciente, o tiene su origen, su punto de partida, ¿no? Eh, su epicentro, ¿no? En el ámbito no consciente, ¿no? El ámbito de lo inconsciente, ¿no? Profundo. Por lo tanto, de lo que estamos hablando cuando hablamos de meditación, cuando estamos en una práctica, en un ejercicio, en una dinámica integrativa que busca, decirlo así, ¿no? O que favorece o facilita el centramiento, ¿eh? Digamos, la reunión, la unidad, vamos a decir así, ¿no? Que busca o facilita superar el estado disociativo, el estado de dispersión, ¿no? El estado podemos decir, neurótico, ¿no? También podríamos denominar, etcétera. Ese cultivo tiene que ver con que, digamos, cuerpo y mente se sometan, podemos decir así, ¿no? O empiecen a girar, dicho metafóricamente, en torno a ese centro que denominamos consciencia, ¿eh? Pero que también podríamos denominar presencia, una presencia, digamos, ¿no? Es digamos, un sentido, ¿no? Un indescriptible, pero que de alguna manera es lo que unifica, lo que le da integridad, coherencia, orden, sentido, dirección, etcétera, digamos, al mundo que somos, al mundo que cada uno es, ¿no? Entonces, esto es interesante también desde el punto de vista de que una cosa es también el saber analítico, conceptual, memorístico, disquisitivo, discursivo, etcétera, ¿no? Que es una operación mental, es como si dijéramos bueno, un tipo de procesamiento que no es muy diferente del que se puede emular, por ejemplo, en la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Digamos, el procesamiento mental, ¿no? Como contraste de otro tipo de conocimiento, que es ese conocimiento intuitivo o ese saber inmediato del que habla, por ejemplo, el sufismo en Ibn Arabi, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto, o el yoga de Patanjali, cuando habla del conocimiento auroral, ¿no? Que es el conocimiento intuitivo, ¿no?
ese saber inmediato. Porque ese saber inmediato no es una operación mental, sino que es una propiedad de esa conciencia o de ese espíritu, de esa presencia, que tiene que ver con esto que, por ejemplo, también en el yoga de Patanjali, ¿no? en la tradición india, ¿no? en distintas escuelas, ¿no? Se denomina el Purusha, ¿no? La persona primordial, ¿no? El Atman, ¿no? En otras tradiciones, pues vemos que tiene otras denominaciones, pero al final lo que nos interesa es la experiencia, el asunto en sí, no cómo se denomina aquí o si tiene razón este o el otro y tal, pues entonces entramos en el campo de lo discursivo, de lo mental, que no es, digamos, la torre de Babel. Entonces es interesante comprobar una cosa, ¿no? Y es cómo cuando la mente está en una dinámica dispersiva, se genera un estado disociativo, o estados disociativos, ¿no? Estados neuróticos, podríamos decir así, divididos, ¿no? La persona está muy dividida y esto arrastra un sufrimiento ansioso, depresivo, obsesivo, etcétera, en fin, hacia malestares, ¿no? Psíquicos o psicofísicos, ¿no? Que tienen que ver con ese estado dividido, ¿no? Al fin y al cabo, las neurosis y digamos, los conflictos, ¿no? El malestar psíquico tiene que ver con estados de mayor o menor desacuerdo también con uno mismo, ¿no? Al margen de que haya digamos, otro tipo de etiologías, ¿no? Para esas patologías que ya tengan que ver con otro tipo de daños o otro tipo de circunstancias, ¿no? Neurofisiológicas y demás, ¿no? Pero hablando de lo psíquico, está claro que es un estado de desunión, ¿no? De desacuerdo con uno mismo, ¿no? Es decir, la manera de superar o de trascender el malestar neurótico, sea cual sea el tipo de sintomatología que presente, es que la persona resuelva, ¿no? O sea capaz de remontar ese estado de desunión consigo mismo o consigo misma, que le vuelva, por así decir, ¿no? a poner en contacto con su centro, digamos, a centrar, ¿no? en la palabra, ¿no? Para que vuelva a reinar un orden en sí mismo y no el caos al que trae de la mano la neurosis, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también vemos que el propio estado neurótico, la estrechez neurótica, el sufrimiento del desacuerdo con uno mismo, también es una estrategia de autocuración, de alguna manera, ¿no? Como una autocuración fallida o un intento de autocuración fallido o no muy bien articulado, ¿no? En el sentido también de que genera un tipo de sufrimiento, un tipo de dolor, que hemos también apuntado, ¿no? Hace unos días, genera un tipo de dolor que es un sucedáneo del verdadero dolor, ¿no? Es el dolor bueno, de la parte dolorosa de la vida, vamos a decir así, ¿no? Del proceso vital, ¿no? ¿no? Del flujo, ¿no? Del desarrollo de las circunstancias vitales y demás, ¿no? Que conllevan dolor, ¿no? Sufrimiento, pero un sufrimiento que es cualitativamente diferente del sufrimiento que viene de la mano del estado dividido, ¿no? Y del estado dispersivo, es decir, del estado neurótico, de la estrechez neurótica, ¿no? Por eso yo diría que, parafraseando un yogi, ¿no? De hace muchos años que yo había escuchado, ¿no? Guru Raj, me parece que se llamaba, sí, hace muchos años, ¿no? Él aludía a una
oración sánscrita, ¿no? Una oración breve, ¿no? Y por eso decimos en sánscrito, decía él, ¿no? Que la noche es tan oscura, estamos tan lejos de nuestro verdadero hogar, trae gentilmente la luz y llévame a casa. Si hacemos una paráfrasis de esto, ¿no? Desde el punto de vista de lo que estoy diciendo, podríamos decir, ¿no? Que la neurosis es tan oscura, ¿no? Tan estrecha, ¿no? Estamos tan lejos de ser nosotros mismos, ¿no? De nuestro centro, trae, aquí sería dirigiéndose justamente al Purusha, digamos, ¿no? A esa presencia, ¿no? Al sí mismo, ¿no? Al núcleo de la propia identidad, ¿no? Trae gentilmente la luz, la visión, la claridad, la comprensión, y llévame a casa. Y llévame a casa, es decir, llévame a ser, a la unidad, a ser uno conmigo mismo, a superar este estado de división. Entonces, esto, desde mi punto de vista, es lo esencial del asunto que tiene lugar en la práctica meditativa. Es justamente, es exactamente esto, ¿no? Es un deponer aquellos elementos que interfieren, ¿no? Que obstruyen, que entretienen, que distorsionan, ¿no? La dinámica digamos, de la conciencia, de la presencia, la dinámica que tiende por sí misma, ¿no? A autorregularse, es decir, a generar un orden en base a un centro que aúna los procesos conscientes e inconscientes de la mente. ¿eh? Eh, y esto trae consigo una reparación, una curación, una calma, un sosiego, una estabilidad, ¿no? Una claridad, una mayor claridad, etc. Es curioso también que, por ejemplo, cuando uno tiene una tarea que hacer o un asunto del que ocuparse, hasta que no está, hasta que uno no se para frente a ello, o se sienta, o se da el permiso para atender, ¿no? Plenamente, ¿no? Para focalizar, ¿no? su atención en ello, ¿no? Uno no sabe cómo va a hacer, ¿no? O cómo va a resolver eso, ¿no? Ahora, cuando centras la atención en el asunto que sea, eh, es solamente ese acto de atención focalizada ya va generando caminos, va abriendo caminos, ¿no? Generando respuestas, comprensión, claridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es la propia presencia del Purusha, de la consciencia o del espíritu, si quiere decir así, de sí mismo, la propia consciencia que brota de la totalidad, eh, digamos, con mayor eficacia, si puede decir así, cuando uno está en un estado más unificado, ¿no? Menos dispersivo, ¿no? Más centrado, más concentrado, la que permite una comprensión, ¿no? Una inteligencia, una visión del asunto y una claridad, ¿no? Ese es el conocimiento intuitivo. No es un conocimiento que viene de la mano del razonamiento. En todo caso, el razonamiento puede venir después de que hay ¿no? Este insight, ¿no? esa comprensión intuitiva. Luego puedo razonarlo, o puedo articularlo, o puedo ¿no? Conceptualizarlo, describirlo, desplegar, ¿no? o dibujarlo, ¿no? Puedo elaborarlo en una palabra, ¿no? Pero la visión, la comprensión, ¿no? El asunto, la claridad, la inteligencia, está justamente en la presencia de esa conciencia que, insisto, no debe ser confundida, o uno no debe confundirla con el control mental, ¿no?
Por lo tanto, insisto, paradójico que el estado de plenitud o el estado de presencia es un estado en el que uno puede estar dormido. ¿Cómo se come esto? Sabes que el cuarto estado, o sea, es decir, la propia, el propio, eh, eh, digamos, la propia concepción, por ejemplo, ¿no? En el Sankhya, ¿no? En la India, etcétera, y también en las Advaita Vedanta, ¿no? Y el sistema del yoga y tal, ¿no? Se entiende también como el estado de sueños sin ensueños no es un estado de inconsciencia, un estado de consciencia plena, pero en la que no hay percepción, pero hay consciencia, ¿no? Y eso es también interesante, ¿no? Porque mm, tendemos esto, ¿no? A querer tener todo controlado y esto nos lleva de cabeza a la neurosis, al estado neurótico, porque genera ansiedad, ¿no? Genera inquietud, ¿no? Desconfianza. Uno no está tranquilo, no está distendido, no está como olvidado, ¿no? Por eso también veréis que en el discurso, por llamarlo de alguna manera, de los místicos, ¿no? No sé, de Eckhart u otros, ¿no? Arabí, etcétera, se hace también esta alusión, ¿no? A la pobreza del espíritu, ¿no? A la pobreza de espíritu, ¿no? En el sentido de alguna manera, para que haya esta claridad, esta luz, esta conexión, ¿no? Este centramiento, ¿no? Esta participación, ¿no? En lo esencial, de alguna manera es como que uno tiene que abandonarse. Abandonarse, pero claro, abandonarse no es el estar atento a todo, que no se te pase nada, controlando aquí quién está a mi derecha, quién está a mi izquierda y tal, cómo estoy respirando, qué es lo que estoy pensando y qué pelos se me están erizando, ¿no? Eso no es un error de perspectiva desde mi punto de vista muy serio, ¿eh? El asunto es un estado distendido, de abandono, es un abandono, digamos, es una pobreza en el sentido de simplificación, ¿no? De abandono digamos, a esa vida, ¿no? Consciente, con la potencialidad de la conciencia, conectada, etcétera, a ese cosmos, ¿no? Que somos y que portamos, ¿no? Que nos porta, que resuelve y que dispone, que mueve o nos mueve, etcétera, ¿no? Que está ahí, ¿no? Bueno, sin entrar más allá de esta, pero es interesante esto, ¿no? Porque justamente entonces cuando nosotros centramos la atención en una tarea, si es un informe de nuestro trabajo o es una, no sé, pues una labor que tenemos que hacer o lo que sea, centramos la atención en algo, entonces ya aparece la siguiente, aparece el cómo, ¿no? Cómo hay que hacerlo, ¿no? Vienen, acuden, pues, no sé, la experiencia, se concitan ahí, ¿no? ¿No? Todos los elementos que van a facilitar, ¿no? Esa acción, ¿no? La memoria, la experiencia, esto, lo otro, no sé qué más. Cuando centramos la atención, ¿no? Ahora, cuando nosotros meditamos, la atención se abstrae de los objetos, ¿no? Y se centra en sí misma, ¿no? Digamos, la consciencia está centrada o concentrada en ella misma, ¿no? Por lo tanto, la luz o la claridad que procede de la propia, o sea, como propiedad, ¿no? de la consciencia, ¿no? del Purusha, es
quien está consciente, el sujeto de la consciencia, vamos a decir así, pero, insisto, de la consciencia que trasciende consciente e inconsciente. Estamos hablando de un estado que trasciende estos dos ámbitos que solemos manejar, ¿no? Entonces, cuando la consciencia se atiende a sí misma, se abstrae de cualquier otra cuestión y de los objetos, no solo externos, sino de los objetos internos, ¿no? De los pensamientos, ideas y tal que vienen, entonces, igual que ocurre con el tema de las tareas, al ser en sí consigo misma una tarea, por así decirlo, también toma luz, ¿no? O arroja luz, comprensión, etcétera, con respecto, revelación, es como una autorrevelación, ¿no? Adquiere un conocimiento de sí misma o de sí mismo, ¿no? Adquiere un conocimiento, es decir, deviene conocimiento en sí mismo porque el propio Purusha es el conocimiento, es la visión misma, no es una cosa. Purusha no es una cosa, no es un alguien que está ahí, un homúnculo o una cosa, no sé qué, no es una cosa. Eh, por lo tanto, es una visión, una luz, podemos decir así, una comprensión, ¿no? Y en este caso es una autoluz, así, como autorreconocimiento, ¿no? Por eso se habla del conocerse, o sea, de la meditación como autoconocimiento, pero no es conocimiento en el sentido de si soy alto, raro, tonto o listo, ¿no? No es esto, pues eso no es conocimiento, eso es procesamiento, etcétera, ¿no? Es un autoconocimiento en el sentido de es un contacto, ¿no? Una comunicación, ¿no? Una experiencia, un vivirse, ¿no? Desde una visión, ¿no? Desde una claridad, ¿no? Eh, desde un contacto, como digo, ¿no? Desde un centramiento, etcétera, etcétera. Eso a veces implica dolor, a veces implica lo contrario, ¿no? Satisfacción, o a veces no implica ni una cosa ni otra, no ese es el asunto, ¿no? El asunto es que para poder eh, vivenciarse desde esa desnudez o desde ese abandono, pues se requiere, por así decir, dejar, es decir, deponer, desarmar, ¿no? O desmontar la maquinaria neurótica que uno ha desplegado para controlar y protegerse de no sé cuántas amenazas, ¿no? Pero que todo ese montaje lo que hace es crear un sufrimiento adicional porque nos incomunica con nuestra verdad interior, por así decirlo, con lo que uno es, ¿no? Eso, ¿no? Con el Tao, ¿no? Que como en cada tradición se denomina, ¿no? Con lo absoluto. Así que el tema es este, es decir, uno tiene que encontrar el modo, ¿no? De acercarse a sí mismo, eh, a su verdad interior, podemos decir así, acercarse a ella, ¿no? Volver a ella, ¿no? Volver a casa para que se desmonte o se desarticule el, el tinglao neurótico y todo el sufrimiento, pues digamos el pseudo sufrimiento o el sufrimiento sucedáneo, ¿no? Alternativo al sufrimiento natural, ¿no? Al sufrimiento de la vida, ¿no? No es que el sufrimiento neurótico no sea real, claro, es un sufrimiento tremendo, ¿no? Pero es un sufrimiento que está, por así decir, autocreado, ¿no? ¿No? Es fruto de una operación fallida, ¿no? De una actitud negligente o cobarde o necia, o, bueno,
equivocada quizás, ¿no? O inadecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por eso también la práctica meditativa, y con esto ya termino, es una práctica que requiere abandono, requiere, suéltate, ¿no? O sea, déjate, ¿no? Déjate estar ahí, ¿no? Salta de la rama, salta del árbol. Y esto, pues, es algo que nos da miedo, ¿no? Por eso todo el mundo le parece muy bien lo de meditar y tal, pero es que no tengo tiempo, ¿no? Dice Jung, quien va hacia sí mismo corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. Quien va hacia sí mismo corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. Esto es una cosa desagradable porque normalmente uno tiene construida pues eso, ¿no? Una falsa personalidad, digamos, un armario de falsas personas, ¿no? Una serie de eh, disfraces, ¿no? De falsas personalidades, de recursos, ¿no? Bueno, pues para sobrevivir, ¿no? Pero para vivir, ¿no? Para encontrar plenitud, para encontrar sentido, ¿no? Pues claro, eso no sirve, no vale. ¿No? Vas a ir de excursión al monte en un día precioso y tal, disfrazado no sé, de mula, ¿no? Bueno, pues eso, vale.